Estamos de regreso, este es el plato del día, 1:08 de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en CDN Radio. Nos pueden escuchar en los 92.5 FM, en el Gran Santo Domingo, en la zona sur y este, 89.7 en las 14 provincias del Cibao. Miren, y 89.9 en el Principado de Punta Cana. Antes de entrar con nuestro invitado, vamos a hablar el método con él vamos a hablar sobre el método de Hunt. Me ha llegado por varios grupos de WhatsApp, aparentemente está en las redes sociales, una información, una agenda de cambios por cierres de algunas vías, pasos a desnivel, tanto elevados como soterrados, porque aquí se le dice paso a desnivel solo a los soterrados, pero lo que está elevado es también a desnivel también. Que comienzan hoy y que terminarían el sábado. Es necesario que Obras Públicas, que según tengo entendido es la que está mandando esta agenda, informe si a pesar de las lluvias se mantiene la idea, porque miren hoy. Hay gente que se está confundiendo y cree que eso es por las lluvias, pero es mantenimiento. Pero como quiera, para que ustedes tengan una idea, miren lo que está cerrado hoy. Se supone que hasta ahora estarían cerrados la avenida 27 de Febrero y Núñez de Cáceres, la avenida Konrad Adenauer, que poca gente sabe lo que es. Ese señor de allá de Alemania. Konrad Adenauer, legendario canciller federal alemán. Sí, pero poca gente sabe dónde está la calle Konrad Adenauer. Es la extensión de la avenida Charles de Gaulle, que conecta con la Jacobo Masluta y entra a los Guaricanos. Para que la gente entienda. Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte hace esquina con las hermanas Mirabal. Ese paso a desnivel soterrado va a estar cerrado. La avenida 27 de Febrero con el doctor de Filló y Carmen Mendoza, que es una especie de tramo que se unen ahí, va a estar cerrado. Marginal Las Américas con avenida, o sea, el paso a desnivel que da acceso desde Las Américas a la Marginal va a estar cerrado. La John F. Kennedy con López de Vega y avenida Tiradentes van a estar cerrados. Y la avenida Las Américas entre avenida Venezuela y Sabana Larga, o sea, ese es el túnel, va a estar cerrados. Miren, en una condición como la que estamos, esto empeora. Sí, todo porque el mundo hay una confusión. No es eso, por la confusión ya no tiene poca importancia. Resulta que si de verdad cierran, bajo estas lluvias, en donde el tránsito empeora y no se ha dictado y ningún horario se ha modificado, esto es importante. El caos que va a haber aquí hoy en la ciudad de Santo Domingo. Pero eso es en la noche, eso es en la madrugada. Eso es pero es que tampoco lo dice, porque me ha llegado por los... No, de verdad me ha llegado por los grupos, por eso decía, es importante que se pronuncie. Incluso que confirme. A mí me ha llegado por varios grupos. Y a mí yo lo acabo de mandar al grupo del programa. A mí me ha llegado porque a mí me ha llegado así como lo envié. Sí. Y de hecho pregunté. Tengo entendido que es algo que es de madrugada y que es para mantenimiento, pero sería muy oportuno que, dado el hecho de que estamos bajo muchas informaciones con respecto a las lluvias que se esperan que van a caer, esto aparentemente es una agenda ya planificada por adelantado, se ha juntado con este otro elemento y puede confundir mucho a la ciudadanía. Pero es importante que hable, que diga si se sostiene y se mantiene ese cierre, o si en todo caso, como va a haber tanta lluvia, pues se pospone. Totalmente. O sea, es importante que de todas maneras hable Obras Públicas. Porque honestamente, vuelvo y reitero, me llegó por varios grupos, literalmente, así de limpio como lo pasé al grupo nuestro. Sí, así mismo. Bueno, pues mira, hace un ratito ustedes escucharon una voz de una persona que sabe quién fue Konrad Adenauer. Así que eso significa una persona que conoce de la geopolítica, que conoce del análisis político, de la importancia que tiene que una persona se alíe, se desalíe, etcétera, etcétera. Con nosotros Yatzel Román, analista político, ex funcionario del gobierno en relaciones exteriores, ex vicecanciller. Viceministro de Relaciones Exteriores. Wow, sí, yo recuerdo, escribía muchas notas en esos momentos. Y ahora analista político. Se necesita un analista que, además de conocer lo que está pasando, sepa hablarle a la gente joven, porque tenemos que hacerlos entender de una manera, tal vez con peras y con manzanas, a la gente joven y a la gente, a la ama de casa por igual. Y te damos la bienvenida porque estás aquí con nosotros para hablarnos acerca del análisis de los resultados de estas elecciones 2024. De verdad hubo fenómenos que valen ser analizados y estudiados, y también para conocer un poco más sobre el método de Hunt, que tanto Juan Carlos y Alba nos han explicado de 10.000 maneras. A veces parece
que lo vemos como injusto. A veces parece que uno lo entiende y otras tantas se da cuenta de que no. Claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego es un gran placer conversar con su audiencia para tratar algunos temas relacionados a nuestra fiesta democrática, 17ª elección desde decapitada la dictadura de Trujillo, 16ª desde la Guerra Civil, 13ª desde la transición de 1978 y después de lo que ha sido la inclusión de la segunda vuelta en 1994, nuevamente ha confirmado que los dominicanos no quieren ir a doble votación, solamente hemos ido en una ocasión en 1996. Somos uno de 12 países que tienen sistema de doble vuelta y somos uno de 8 que tienen sistema de doble vuelta con 50% más 1. Ahora, más allá del tema presidencial, que desde luego se confirmó la tendencia, es que República Dominicana suele reelegir a sus gobernantes, muy distinto a Panamá, que tuvo elecciones hace 2 semanas y se confirmó la tendencia de que en Panamá nunca repite absolutamente nadie. En República Dominicana, salvo la excepción única de Hipólito Mejía, 2004 todos han repetido. Claro, algunos me dirán, Joaquín Balaguer perdió en 1978, pero había repetido previamente y repitió posteriormente. Entonces ha sido revalidado. Perú hace lo mismo también. Perú cambia mucho los presidentes, sí, o se reeligen. Bueno, en el caso de Perú fue eliminada la reelección consecutiva que había incluido en 1993 Alberto Fujimori. Él se reeligió. Después quiso reelegirse nuevamente con una interpretación, vamos a decir, cuestionable de la Constitución. Fue una elección, pero hubo un gran estallido social en el cual el mediador fue el ex canciller dominicano Eduardo Latorre, recordaremos, pero se descubrieron algunas cosas, entre ellos sobornos a diversos sectores de la oposición. Ese fue el caso Montesinos. El caso Montesinos, Vladimiro Montesinos, yo sé que no es el tema, pero quizá a la audiencia le puede interesar. Él era el lugarteniente principal de Alberto Fujimori y era quien se encargaba de sobornar a los demás para que se unieran a su mayoría. Y grabarlos. Además. Él los grababa para después extorsionarlos, pero obviamente esa gran videoteca de extorsión se terminó filtrando y entonces terminó renunciando a Alberto Fujimori por fax desde Japón, donde se quiso asilar, pero el ego no le permitió quedarse fuera mucho tiempo, intentó volver a Perú, fue arrestado, condenado a 25 años de prisión y recientemente el año pasado, creo. Recibió un indulto. La condena fue en 2007, pero él recibió un indulto. Sí. El año pasado. Ella está haciendo videos de redes sociales. Es youtuber ahora. ¿Él? Sí, youtuber. Son comentarios muy débiles, pero ahí está. Pero que él ya es un anciano, ¿verdad? O sea, sí, estuvo muy que además enfermo. se le vio, eso iba a decir, se le vio muy disminuido en su salud. Claro, pero ahí hace videos de vez en cuando. Fujimori, que tiene una relación histórica con República Dominicana, porque recordaremos que cuando en 1996 la guerrilla del movimiento revolucionario Tupac Amaru toma la embajada de Japón, donde estaban los familiares de Fujimori. ¿Fue una fiesta de República Dominicana? No, eso fue en Colombia. Eso fue en Colombia. Colombia en 1980, pero cuando en el 96 la guerrilla Tupac Amaru toma la embajada de Japón. ¿No era Sendero Luminoso? No, porque ya la había destruido Sendero Luminoso. Ya, ok. Ya estaban presos casi todos los de Sendero Luminoso. Quedaba este remanente de guerrilla. Toman la embajada y entonces pidieron, aparte del dinero del rescate, que se les llevara a República Dominicana como asilo. Entonces Fujimori vino a República Dominicana en Santo Domingo, se reunió con el reciente presidente Leonel Fernández. Recordarán algunos de la prensa de que cuando salen del apartamento de Leonel Fernández, ahí estaban Jorge Botello, Max Puig, Danilo Medina, le preguntó a la prensa al presidente Fernández que habían hablado, él no quiso decir gran cosa y una semana después, entonces el ejército peruano entra en la embajada y mata a todos los guerrilleros. Se ha informado, y esto lo tengo de muchas buenas fuentes, que Fujimori no habló de absolutamente nada de eso con Leonel Fernández, sino que vino para engañar a los guerrilleros que bajaran la guardia pensando, bueno, nos vamos a Santo Domingo y después lo mataron a todos. ¡Wow! Claro. Qué interesante. Hansel, ver estas elecciones quizás es ver las del 2016. En parte. Pero más tranquilas. Yo pienso que fueron tranquilas igual al 2016. Bueno, yo no creo que pasó. Yo no creo que pasara gran cosa como en términos de incidente de violencia. Bueno, mataron a Juancito Sports, Juan de los Santos, que no fue por tema de violencia electoral, pero era el candidato a alcalde. Pero no fue violencia propiamente en las elecciones. Pero en las primarias del PLD murieron 3. En las primarias municipales del PLD en ese diciembre del 2015. Ok, pero si a eso vamos, o en otro momento ha habido, sí, ya son en otro gobierno. En este ahora mismo no hay ningún muerto. Pero yo me refiero, y además yo me refiero propiamente en el día de las elecciones, o sea, en esos días antes y en el día de las elecciones.
ver un poco las elecciones del 2016, en donde el mapa quedó morado. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, sí tengo que decir que esos mapas senatoriales son engañosos, porque ¿qué pasa? Y con esto quizá podemos entrar un poquito en el sistema. República Dominicana tiene un Congreso bicameral con un Senado y una Cámara de Diputados. El Senado es uninominal provincial. Hay un solo senador por cada provincia del Distrito Nacional. En cambio, hay 178 diputados en el territorio nacional, 5 diputados por acumulación nacional y 7 diputados de ultramar. Entonces, la Cámara de Diputados es proporcional. Mientras que en el Senado, al ser uno solo por provincia, suele haber una masiva sobrerepresentación del que gana. Pongámoslo en números. Año 2002, el mapa quedó blanco completo. 90% del Senado, PRD. 2002. 2002. 29 senadores PRD, 2 senadores PRCC, 1 senador PLD. Pero la votación fue solamente 42% de los votos PRD. Lo que pasa es que PLD y Reformista, el Frente Patriótico, no fueron juntos a las elecciones del 2002 y sacaron separados 28 y 26%. Entonces, el que tenía esa primera minoría se convirtió en la Cámara del Senado en una mayoría absoluta aplastante, pero en la Cámara de Diputados perdieron la mayoría porque la oposición ganó la mayoría en diputados, como sucedió en ese año 2002. En el año 2010, por ejemplo, el mapa quedó 97% morado, 31 de 32 senadores, Partido de la Liberación Dominicana, un senador reformista, Amable Aristi, pero el PRD, que había ganado con 42% en el 2002, con 42% en el 2010 no ganó un solo senador. Sin embargo, lograron 80 diputados, para que veamos ese nivel de desbalance. Pero sin embargo se da un poquito más de balance cuando pasan estos fenómenos de que en la Cámara de Diputados sí hay una representación masiva, digamos que del minoritario o de la oposición. Que no fue lo que pasó ahora. Que no fue lo que pasó ahora. Y voy a ir a preguntarte un poco, ver si podemos analizar a qué se debe esto. Si realmente nosotros nos casamos con un partido, realmente todos los primeros periodos son buenos, realmente es el poder el que avasalla. ¿Cuál de estos tres elementos determina que nosotros tengamos cada cierto tiempo un mapa de un color? Claro. O el mapa de un color. Sí, eso ha ido cambiando en la cultura política dominicana, porque aquí pasamos de ser un país muy propenso a castigar a quien gobernaba, ahora a ser altamente propenso a premiar legislativamente a quien gobierna, porque de nuevo, y quería así mencionar el caso del 2016 también, donde fueron 28 senadores del Partido de la Liberación Dominicana, es decir, 3 menos que lo que había tenido en el año 2010, pero 127 diputados. El resto lo había tenido la oposición, y eso por una razón de sistema electoral. En el año 2016, los dos partidos mayoritarios de la oposición, Partido Revolucionario Moderno, que era nuevo, y el Partido Reformista Social Cristiano hicieron una alianza en la cual presentaron candidato común a la presidencia, candidatos comunes en 31 provincias al Senado y candidatos comunes en 31 provincias a la Cámara de Diputados. No es lo mismo 35% en una misma lista que 28% en una y 11 o 10% en otra. Al ir separados, en 2024, Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo le dieron un escaño extra al PRM en todas partes. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, circunscripción 2, fue, desde luego, PRM 60%, pero Fuerza del Pueblo 20%, PLD 11%. Como ¿Ese es 2000? No, eso es ahora. Ah, okay. Circunscripción 2 del Distrito Nacional. Entonces, como el umbral mínimo para entrar a un diputado en la circunscripción 2 es 15%, ya que Fuerza del Pueblo logró 20, entonces entran 1. Pero como el PLD logró 11, no entra ninguno. En cambio, si ese 20 y 11 iban juntos, eran 2. Wow. Entonces le premiaron una diputación al PRM con una diputada que, y no estoy hablando personalmente de ella, sino desde el punto de vista del sistema, solamente logró 1.900 votos. Eso es lo que busca. ¿Ese es el PRM? Eso en la circunscripción 2. Entonces, a diferencia del PRM, PRCC, que lograron más de 50 diputaciones, 54 diputaciones en el año 2016 porque fueron juntos, al ir separados en diputados PLD y Fuerza del Pueblo, se suicidaron de la peor forma posible. Discúlpeme la palabra. Sí, ahora, desde el punto de vista de ese cambio cultural, de nuevo, año 1990, año 1994, año 1998, ¿qué terminó pasando ahí?
En el 90, el Partido Reformista perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, la logró el PLD, aunque después se dividieron y todo lo demás. En el año 1994, el Partido Reformista perdió la mayoría en el Senado y perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Año 1998, Partido de la Liberación Dominicana era el oficialista, claro, un partido débil que dependía muchísimo de Joaquín Balaguer en ese momento, pero no logró ganar la mayoría legislativa en ese momento. Quizás mostrando la misma debilidad de que no era propio ese éxito, ese triunfo del presidente Leonel Fernández en ese momento, ¿verdad? Claro, que yo sí creo que le pertenece en el sentido que supo leer la sociedad, pero los votos, desde luego, una parte importante eran muy leales a Joaquín Balaguer y por eso vimos que Balaguer en el 2000, siendo completamente ciego, 94 años, saliendo 7 veces de su casa, logra 785,000 votos, 24.6%. Joaquín Balaguer, anciano en el 2000, sacó más votos que Abel Martínez en el año 2024. Pero vuelvo y reitero mi pregunta. Sí, pero por eso quería terminar. Históricamente éramos un país que no premiaba tanto a los gobiernos. Incluso miren, como les dije, que en el 2002 el PRD, aún ganando el Senado, perdió la Cámara de Diputados, pero del 2004 en adelante sí hemos sido un país que premia masivamente al que está en el gobierno, y yo eso lo defino mucho desde el punto de vista del cambio cultural, con ya no tener 3 caudillos gigantescos, el cambio económico después de la crisis bancaria, el cambio económico desde el punto de vista del gasto corriente del Estado, y también el cambio cultural de que ahora mismo no se tiene esa gran adhesión partidaria, sino que lo que hay es coyunturas. Quien mejor interprete la coyuntura generalmente puede, sí, más adelante lograr cierto éxito, pero quien quiera seguir actuando como los viejos partidos de antes, que tenían una militancia leal. Idealista. Claro. Pero hay una cosa, lamentablemente esas coyunturas modernas significan dinero. Significa yo tengo poder y te lo muestro y te conquisto y tú votas por mí. Y entonces eso para mí es una sombra del sistema como está, porque incluso hace un ratito hablábamos Juan Carlos y yo de que el método de Hunt, yo explicándolo como madre, yo tengo un solo refresco, tengo 3 hijos, hay uno que está deshidratado, hay uno que le hace daño al azúcar, y entonces yo y uno que come más. Y uno que come más, yo lo voy a dividir en la medida que sea conveniente para cada uno de ustedes. Es una explicación muy burda, pero era una forma de explicarlo. Mira, esto es lo que te hace bien, y es bueno y es democrático, pero a la hora del nones también, ¿qué está pasando con la lectura social del elector que está viendo cómo yo vendo mi voto o cómo comparto el voto dependiendo de lo que yo vea y de dinero? El punto de vista de vender no lo usó desde el punto de vista pragmático, sino desde el punto de vista filosófico. Filosófico, exacto, de Claro. quién me demuestra más. Claro, muchas veces el voto en el nivel de diputados suele ser el más vulnerable al clientelismo directo transaccional por una razón sencilla. La gente tiene bien claro por quién va a votar a presidente. La gente sabe muy bien quiénes son los candidatos al Senado. Miren, por ejemplo, yo estaba compartiendo en redes el resultado en la provincia de Independencia. Héctor Rafael Peguero Méndez, siendo candidato por un partido minoritario, el PPC, logró 23%, logró 6,000 votos, y hace 22 años él había logrado 8,000. Es decir, ha mantenido un voto bastante fiel durante 2 décadas. Pero en el nivel de diputados, como a la gente no le interesa tanto, entonces ahí suele ser, mira, si yo voto por ti, pero que haya cambio. En algunos casos. Ahora, para explicar un poquito la proporcionalidad que tiene entre sus diversos cálculos al de Hunt, que es el que aplicamos aquí, ¿qué es lo que busca eso? Ya les dije, el Senado es una sola representación por provincia, entonces ahí no importa cuántos votos saca, sino que también los repartes. Y generalmente, si vemos sistemas como estos, solamente 1 o 2 partidos salen beneficiados, como es el caso del Senado. La proporcionalidad lo que busca es que fuerzas que tienen algún tipo de representación, aunque no sea mayoritaria, puedan acceder. Eso castiga en algunos casos, premia en otros. Por ejemplo, en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, vimos que un candidato logró 11,000 votos, su boleta logró 14,000, pero necesitaba 21,000 para entrar. Ahora, en la circunscripción 4 de Santo Domingo, que es Santo Domingo Este, estamos viendo que los 7 candidatos del Partido Revolucionario Moderno, todos superaron 6,000 votos. Todos fueron bastante fuertes. Entonces le toca 5 de 7 escaños. Fuerza del Pueblo tiene un candidato que logró 6,000 votos, entonces le tocaría. Pero si fuera solamente por la cantidad de votos personales, no le tocaría un segundo, que sí le toca, porque hubo otras 3 candidaturas que todas lograron más de 4,000. O sea, están por debajo de los 6,000,
pero como 4,000 más 4,000 más 4,000 más 7,000 es representativo, Ajá. entonces le toca. Entonces miren como en un lugar premian, otro castigan. No hay un sistema perfecto, todos en algún momento castigan a otro, lo que tenemos que buscar es el mayor equilibrio. Estamos hablando y con este es el que lo Hatsiel. tiene, ¿verdad? Sí, sí. Estamos hablando con Hatsiel Rosario, analista político. Román. Román, perdón. Claro, claro. Creo que tengo un amigo que se llama así. Sí. No estoy en la herencia. Compañero de No está en la herencia de la compañero de la Rosario. universidad. Pero yo decía, y creo que lo decía aquí a Nereida esta tarde cuando comenzamos, que realmente yo la virtud que le veo a este método, aunque la gente no lo pueda ver en este momento, es que si, según cálculos aquí que hicimos ayer, son unos 46 escaños para la oposición y el resto es del partido de gobierno. Yo sostengo, y esto sería bueno que tú me lo desmientas o me lo expliques, lo aclares. Sin el método de Hunt, ante la popularidad avasallante de un partido PRM, ni siquiera eso hubiera tenido la posibilidad. Yo lo he calculado, obviamente faltan algunos datos y demás, pero yo he calculado que en vez de 143 que tiene actualmente en este momento el oficialismo logrado, tendría 167. Guay, tú eres bueno, Juan Carlos. Tú eres bueno. Es eso, o sea. Bueno, es decir, les puse el caso de Santo Domingo Oeste. Miren cómo todos los candidatos ahí superaron 6,000 votos. Y eso entonces, si se aplicara como quieren algunos, entonces los de 4,000 se hubiesen quedado fuera. El tema es que eso genera la siguiente confusión. Y si tengo que reiterar, yo soy oficialista, yo he votado 3 veces por Luis Abinader desde el 2016 cuando perdimos y luego en 2020 y 2024, obviamente yo quería una mayoría, pero también tengo que ser justo, analítico y realmente prospectivo. Cuando estamos viendo este tipo de arraigos populares que celebro hasta cierto punto, también tenemos que reiterar que los contrapesos son buenos hasta cierto punto. Claro, todo el que es demócrata piensa así. Entonces, aunque a mí personalmente me beneficiaría lo que están proponiendo los que no fueron beneficiados en este momento, ellos están haciendo un harakiri al proponer eso. Lo decíamos aquí también ahorita. Exacto. Y además, se están haciendo un harakiri. Y tú sabes que lo bueno. Claro. Qué bueno, porque Nereida cree que no, pero yo puedo ver lo bueno en ciertas acciones. Una de las cosas que aquí hablábamos es que los pequeños se han unido en la intención de hacer voz en contra del método de Hunt, que el público, que pueda encontrar asidero en el público porque el público no lo entiende. Claro. Y es muy fácil convencer a alguien que por no entender algo lo asume como mal. Y están haciéndose un harakiri por lo que te acabo de decir. Yo entiendo que si algo tiene la oposición, la tiene gracias a este método. Claro. Y va a pasar. ¿Tú sabes por qué? Hay que defender el método de Hunt porque va a pasar. Porque va a seguir pasando en momentos en que un partido como este, como fue en sus momentos el PLD, pues lo acapara todo, por lo que tú quieras, porque tiene el favor del público o porque tiene el poder en sus manos. Claro. Pero a mí me parecería interesante, Hatsiel, que hagamos un análisis sobre el caso, sobre el fenómeno José Horacio Rodríguez. Claro. Cuéntame. Se está diciendo que se perdió, que qué pena y que el culpable es el método de Hunt. Tú que tienes los números en la mano por lo que veo y por el análisis siguiente que hiciste, que me parece sanísimo, eso debió ser eso debería ser una primera plana para que se viralice y la gente entienda la importancia del método de Hunt. ¿Qué hubiera pasado con José Horacio ante esta realidad electoral quitando el método de Hunt? Es que todo depende de, por ejemplo, si fueran distritos uninominales, todo depende de quién él tenga enfrente, porque quizás sí, 14. No, la misma realidad. Quita el método de Hunt y vamos a hacer 1 a 1. ¿Qué hubiera pasado con José Horacio? ¿Qué es lo único que se está pidiendo o cuestionando en este momento? Que él no quedó por el método de Hunt. Entonces, teniendo tan buena pasó votación. lo mismo, tenemos la misma cosa, él está en el mismo nivel de popularidad, el PRM está en el mismo nivel de popularidad, está en la misma circunscripción, pero no tenemos el método de Hunt. Quizás entraba él, pero no entraban otras 20 personas de la oposición. Entonces, el mismo José Horacio, que ha propuesto reformas electorales y que yo lo he acompañado en varios sentidos, entiende, y quizás no quiero ser vocero de él, pero hemos hablado de esto en varias ocasiones, que más allá del sistema de cálculo, lo importante es el tamaño de las circunscripciones. Porque, por ejemplo, República Dominicana
En el Distrito Nacional tiene 18 diputados. Esos 18 diputados están divididos en 6 en la 1, 5 en la 2, 7 en la 3. Yo entiendo que eso no es correcto, sino que debería ser una sola demarcación de 18 como tienen la mayoría de países. Por ejemplo, la capital de Guatemala tiene 19 en la capital. La capital de Honduras tiene 23 en la capital. ¿Y cómo se eligen? ¿Con qué territorialidad? Porque de alguna manera lo que se quiere decir con Tiene esto, que haber límites. lo que se busca con esto es que haya una representación más cercana. Que, por ejemplo, Nereida, que vive en la 2, sepa dónde ir, con quién ir y para qué ir. Es que como quiera habría una representación, porque vamos a verlo de la siguiente manera. Yo soy candidato en el polígono central del Distrito Nacional, entonces yo me muevo aquí. En el momento en que yo entiendo que debo irme a mover a el ensanche Luperón, que sería la antigua circunscripción 3, específicamente, entonces ni logro votos en el ensanche Luperón y pierdo mis votos en lo que sería el polígono central. Entonces, generalmente en esos sistemas, que son los que existen en prácticamente todas partes, ahí nosotros somos una excepción, lo que vemos son candidatos que se enfocan en lugares específicos. Y mira, te voy a poner un caso que ya existe hoy en día. La circunscripción 3 de Santo Domingo, que es la más grande del país con 11 diputados, eso es Invivienda, eso es San Luis, eso es Boca Chica, eso es Guerra. Es decir, son 3 municipios, Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra. Pero entonces vimos que Jason fue el más votado en Boca Chica y con eso entró. Jason es el de Josefa Castillo. Sí, efectivamente. Y en el caso, por ejemplo, de Juan José Rojas, hijo de Rojas Tabar, él fue el más votado en Santo Domingo Este. Miren como 2 candidatos en una misma circunscripción, uno en un municipio, otro en otro. Entonces, yo creo que eso deberíamos ampliarlo. Y para ponerlo en números, Opción Democrática logró 8% en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, 8.33%. Cuando suman la votación que se lograron en la 2 y en la 3, ellos tuvieron 7% del Distrito Nacional. Si fuese una plaza de 18 diputados, en vez de subdividirla en 3 circunscripciones, ahí habrían tenido un mejor chance de entrar, porque 7% entra mejor en 18 que 8% en 6. Aún fuera el método de Hunt. Aún fuese el método de Hunt, ahí entraba. Bueno. Para ponerles otro caso, miren, y esto a veces es controversial, yo lo bromeo de vez en cuando en redes. Ustedes saben que en Santo Domingo la circunscripción 1 se separa de la 2. La 1, que es el ensanche Osama, que es Almas Rosa, todas esas zonas. Y la 2, que es más que todo los Minas. Yo siempre bromeo en este sentido porque a veces la gente de los Minas entiende que los de Almas Rosa son los popis. Sí, claro. Y los separa una calle. Sí. Eso es ahí al lado. Sí. Pero bueno, la circunscripción 1 son 6 diputados. La 2 son 4. Yo entiendo que eso debería ser una sola. Y algunos me dirán, pero wow, o sea, tú juntarías una circunscripción tan grande. Ya la 3 es gigantesca. Entonces, ¿por qué? La 3 del este. De Santo Domingo, que como les dije, Santo Domingo Este es Guerra y es Boca Chica. Extensa. Es bastante extensa, pero por eso vemos que como son 11 diputados en la 3, es más fácil para ellos entrar. Igual en Santiago yo dejaría una sola. Y de nuevo, el cuestionamiento que hacen algunos es el mismo que tú me mencionaste, en el sentido de que, bueno, pero eso quisiera decir que probablemente los que ganarían serían todos de una misma zona. Eso no tiene forma de pasar porque no hay suficientes votos en Bellavista para contrarrestar los votos que están en los kilómetros. No hay suficientes votos en el Hoyo de Chulín para contrarrestar lo que hay, por ejemplo, en La Agustinita, por ponerles algún caso. Entonces, cada uno se enfocaría. Sí, quizá alguna que otra comunidad se queda fuera, pero miren, por ejemplo, ¿quién fue el candidato a senador del PRM en San Juan? Nidio Encarnación. Nidio, que es de las Matas de Farfán, y logró entonces insertarse en San Juan Municipio. ¿Quién es el senador reelecto de La Vega? Ramón Rogelio Genao, que es de Jarabacoa, y logró insertarse en La Vega. Sí, lo que pasa es que, y esto es una visión un poco sociológico-empírica, la visión del político, el sentido de pertenencia e identificación del político en la urbe no tiene el mismo manejo que en la provincia. En la provincia nos sentimos todos de aquí, no importa el municipio donde tú vengas. Y te lo digo porque yo que soy cotuizano, puede que alguien de La Mata o de Cebico pueda, o de Fantino, pueda ocupar una representación de la provincia. Sin embargo, porque en la capital cobijado. No es tanto así. El barrio es la pequeña provincia. Ajá. El barrio es la pequeña. Yatsel. Sin embargo, son varias plazas y yo sí creo que, por ejemplo, alguien de Arroyo Hondo tiene mucho más en común con alguien de los kilómetros que alguien de Jarabacoa con alguien de La Vega. Incluso uno está en la montaña, tienes que subir
para llegar hacia allá y son al día de hoy una misma plaza. La razón por la que me reí cuando mencionaste tu provincia, Sánchez Ramírez, es que en el año 2020 Fantino fue la segunda plaza más competida a nivel de voto municipal, que solamente hubo diferencia de 6 votos entre una candidatura y otra, pero entonces ahora no fue competitivo, sino que se ganó por más de 20 puntos. Bueno, la verdad que hay muchas cosas que hablar contigo, la verdad, porque incluso... Yo estoy encantadísima. Y yo también. Ya conocía tu fama, pero qué bueno conocerte Y el personalmente. tema de los más votados también es un tema interesantísimo porque parece que se está convirtiendo casi en un cliché, pero yo espero que Kelvin te vuelva a traer, porque la verdad que ha sido muy interesante. Podemos tener una segunda parte, porque claro que sí. sería bueno trabajar el tema Simba, el tema Omar Fernández, esa es la broma del momento, y también preguntarte ya para finalizar, y con esto cerramos esta conversación que es casi tertulia, que nos ha encantado. ¿Sientes que está cambiando la forma del elector percibir la política o son los políticos los que están cambiando? ¿Qué tiene más peso ahora mismo y qué podemos esperar rápidamente? Yo creo que el elector sí está cambiando, pero sí quería cerrar con un pequeño chiste, ya que usted mencionó a Simba. Fuerza del Pueblo ahora tiene al padre, Leonel Fernández, tiene al hijo, Omar Fernández, y tiene al senador Eduardo Espíritu Santo. Nosotros con esto despedimos a Yatsel Román, analista político, y regresamos en breve con más del contenido. Las lluvias, Jean Suriel estará con nosotros para el final del programa. No se muevan. El plan